A las 9:15 de la mañana seguimos con estos mensajes luego porque es momento de presentar la mesa de café. La mesa de café. La mesa de un café. Es presentada por Cetrogar. Accede a la mejor tecnología para vos y tu familia. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Está con las patitas arriba, no puede bajarla. Realmente hace mucho frío. Pero vamos a traer un tema a la mesa de café que genera inmediatamente calor. Sube la temperatura inmediatamente. Todo lo relacionado con las investigaciones judiciales, fiscales, de las últimas semanas, no sé si de los últimos meses, de los últimos años, que han puesto en el tapete, en la discusión, en tela de juicio, la calidad de los requisitos y de los filtros para la selección de los cuadros que conducen a la policía de Córdoba. En realidad deberíamos extenderlo, lo hemos hablado Guillermo, Agustina, el viernes pasado, ¿no? Deberíamos extenderlo a la conducción de bomberos, a la conducción del servicio penitenciario, a la conducción del Ministerio de Salud cuando ocurrió lo del neonatal, a la conducción de la... Mucho problema en distintas instituciones del Estado, pero en este caso ultra sensible en la policía de la provincia de Córdoba. No hace falta recordar que en los últimos días un fiscal detuvo a los miembros de la policía antinarcóticos porque usan droga para pagar datos. Habló en Cadena 3 esta mañana el doctor Klinger. Otro fiscal, el doctor Gavier, detuvo al subjefe de la policía. Y para presentar el tema y sumarlo a Juan Federico, el fiscal Gavier, en declaraciones que nos hizo en el Informe 3, Juan Federico, Francisco Centeno, todos nuestros periodistas que están en el tema periodístico policial, lo tienen muy claro. Yo no lo tenía tan claro. El fiscal Gavier hizo una referencia explícita a que quien él había ordenado detener, el comisario Mercado, tenía denuncias previas desde hace 8 o 9 años, pero que quienes lo habían denunciado, dijo Gavier, tuvieron que enfrentar que les armaran causas para echarlos de la policía. Juan Federico, súmate, por favor. Buen día. Muy buenos días. La situación de quien era el jefe en ese momento de la Dirección General de Control de Conducta Policial, Rodolfo González, fue utilizada por el fiscal Gavier justamente para ejemplificar cómo operaba la policía en contra de aquellos que se atrevían a denunciar los episodios de corrupción interna, y que pone en jaque esta cuestión de que ahora el gobierno de Córdoba dice: nosotros no teníamos manera de saber si a los jefes que ponemos en la plana mayor tienen antecedentes o no reñidos con la ley. En 2016 llegó una denuncia anónima con datos muy precisos que alertaba sobre la denominada banda de delitos económicos, causa que hoy tiene a 10 policías, entre ellos el ex jefe de delitos económicos y el ex subjefe de policía Mercado, en prisión. ¿Qué pasó con esa denuncia? La tomó el fiscal general de aquel momento, Alejandro Moyano, se la reenvió a un fiscal, José Bringas, y en esa fiscalía se perdió una denuncia que apuntaba a uno de los policías más importantes del momento. Rodolfo González comenzó a reconstruir de manera interna esa denuncia, esa investigación, y terminó él enjuiciado por un supuesto choque que tuvo justo cuando estaba avanzando en esa investigación. Fue pasado a retiro, estuvo 5 años en un proceso judicial y finalmente la Cámara 12ª del Crimen dijo: Rodolfo González es absolutamente inocente de culpa y cargo. ¿Qué dice el fiscal Gavier ahora? A Rodolfo González le armaron una causa porque él estaba investigando a estos jefes policiales. Está en línea el comisario mayor retirado, el licenciado Rodolfo González. ¿Cómo está, licenciado? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, don Claria, para usted y toda su audiencia. Bueno, lo que ha decidido la justicia es de hace rato, ¿no? El propio fiscal Antuña, en su momento, cuando llegó a juicio, el fiscal pidió la absolución. Después, por unanimidad, lo absolvieron. Y además ahora el fiscal Gavier relaciona
con esto que ocurrió el año pasado, su absolución, y dice: a usted le armaron una causa para apartarlo porque usted impulsaba una denuncia. ¿Qué denuncia impulsaba, González? Estaba relacionado a la actividad supuestamente en aquel momento que recién se comenzaba la investigación delictual de algunos miembros de delitos económicos. Bueno, en aquel entonces comandados por Alejandro Mercado y bueno, era una de las tantas causas que se iniciaron en aquella Dirección General de Control de Conducta que habíamos inaugurado poquito tiempo antes. Una de las causas más importantes que teníamos en ese momento era esa, y obviamente pusimos en conocimiento de todas las instancias, ¿no? A nivel judicial, a nivel en aquel entonces el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, y bueno, después cada uno tenía que hacerse cargo, ¿no?, de cumplir su rol. Usted es autor de un proyecto, lo tengo, proyecto de creación de la Dirección General de Control de Conductas Policiales, que suena bastante elemental, le voy a decir la verdad, González. ¿Por qué suena bastante elemental? Porque uno imagina que esto no hay que crearlo. Esto debería estar. Esta mañana hablaba con el ministro de Gobierno y ex vicegobernador de la provincia, en esta continuidad política que ha tenido Córdoba en los últimos años por la sucesión de 3 gobernadores del mismo espacio político. Y el contador Calvo no nos pusimos de acuerdo sobre lo que yo interpreto. Hay una responsabilidad directa de la política en obligarse a seleccionar los mejores cuadros, los más profesionales, pero sobre todo los menos corruptos. El proyecto que usted que impulsó, me parece que sin ningún éxito, plantea lo elemental. No se puede llegar a ser jefe, subjefe de la policía o jefe de la caminera si hay antecedentes que no pueden ser desconocidos por el director técnico, le decía yo al contador Calvo. ¿Qué pasó con ese proyecto suyo, González? Bueno, a mí me sirvió como para acceder al cargo, que fue la única vez en la historia en la historia de la policía de la provincia de Córdoba, en la cual alguien llega a concursa un cargo de director general y bueno, accede a ese puesto. Siempre los sistemas de selección han sido otros que obviamente usted los conoce, pero luego de haber presentado, yo los conozco. Sí, obviamente. Sí, son designados por el Poder Ejecutivo, pero ese proyecto era bastante amplio, propulsaba una reforma y modernización de lo que era la policía, porque en ese proyecto, primero y principal del tema que nos ocupa, yo planteo el caso de los concursos. Para acceder a jefe, subjefe, directores generales, desde directores hacia arriba, son puestos que debían ser concursados y no se puede llegar en estos tiempos que esta sociedad vive, no se puede llegar a semejante cargo con semejante responsabilidad solo por el transcurrir de los años, por años de servicio o por algún otro tipo de designación o tener en cuenta. Está siendo muy cuidadoso con las palabras que elige y lo comprendo. Juan Federico, súmate. González, ¿cómo le va? Buenos días. Ha llamado la atención que tanto el Ministerio de Seguridad como el ministro Calvo hicieron referencia a que ellos no pueden controlar lo que hacen los policías en su vida privada. Dijo el ministro Quinteros en su momento: no hacen inteligencia ni contrainteligencia. ¿No debería replantearse al revés, que sí debe existir un control total sobre el patrimonio de los policías que acceden a las máximas jerarquías y su círculo íntimo? Yo opino que sí, debe hacerse. Es más, cuando yo tuve la oportunidad de formar esa dirección general, en aquel entonces me dieron el privilegio de poder elegir a la gente. Y yo, para elegir la gente, directamente hice un análisis de cada uno de los legajos, pedí autorización para conocer los antecedentes penales y contravencionales de primer grado de afinidad y consanguinidad, porque a veces es un vox populi, no un dicho por ahí campechano que dice que por ahí el coco no cae muy lejos de la palmera.
Entonces, se pueden hacer cosas. Si usted se fija, aquellas instituciones, aquellas policías del primer mundo, las que cuentan con la mayor credibilidad social, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, la de los Países Bajos, en todas ellas, estos cargos se concursan. Concursos de antecedente oposición, lo que yo ya en el año 2017 proponía. Y luego hay que hacer el accountability, hay que hacer una rendición de cuentas, porque la razón de ser de la policía es el servicio ciudadano. Nuestro jefe es la sociedad y hay que rendir cuentas. Y yo proponía que para estos cargos uno tiene que someterse a auditorías. Tiene que no solamente presentar una declaración jurada, sino tiene que haber una declaración jurada patrimonial, sino tiene que haber directamente una información fidedigna, precisa, estudiar cuál es el patrimonio antes, durante y rendir cuenta una vez que uno ha terminado la gestión. Eso es prácticamente el ABC para poder tener credibilidad social de aquellas personas que cumplen una función pero tan importante como la que en algún momento tuve yo y ahora tiene otra gente. Perdón, ¿no? Juan, perdón, te toca a vos preguntar, pero lo escucho, y González, ahí surge algo que en el planteo de Juan Federico y en lo que hablaba esta mañana con el ex vicegobernador, ahora ministro de Gobierno. ¿Cuál es el rol, con su experiencia mientras fue policía activo, cuál es el rol de las fiscalías? Porque uno tiene la sensación de que hay algunas fiscalías que investigan con total independencia, lo decía hoy Calvo, es cierto, y hay otras fiscalías donde, para usar un término que usó el fiscal Gavier, llamativamente se pierden los expedientes, por ejemplo. ¿Cuál es la realidad de esa relación entre policías y fiscales? Yo creo que la relación siempre ha sido estrecha y debe ser estrecha, y tanto la policía como la justicia como el servicio penitenciario son integrantes activos de lo que se llama el sistema de justicia penal y deben trabajar en conjunto, y obviamente debe existir la independencia pero perdóname, me está contestando con el debe mayor. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Yo creo que cada fiscalía, cada juzgado y demás tiene su independencia, y obviamente manejada por hombres, por mujeres, que supuestamente son más que probos para el desempeño de su función, y obviamente no debe suceder, y debe ser objeto de una investigación profunda, interna, porque cuando yo le hablo de accountability, yo me refiero siempre a la policía, que es lo que algo de conocimiento creo que uno logró tener, pero en la justicia y en todas las áreas y en las instituciones deben responder. No se puede perder un expediente así como así, de semejante importancia. ¿Cómo que se pierde un expediente? O sea, no suena ni siquiera lógico ni elemental para cualquier campechano, digamos. Entonces, si bien yo propugno y en su momento propulsé de cuáles son los controles internos y cómo uno debe rendir cuentas por su tarea, por su rol, y lo mismo que pasa en la policía tiene que suceder en todas las instituciones. ¿Por qué? Porque si no, después logramos que la sociedad nos pierda la confianza, perdemos credibilidad. González. Hoy en día la policía de Córdoba es como si en un voraz incendio hubiese arrasado un bosque natural y quedan cenizas, y hay que ahora propender para una reconstrucción desde cero. González, usted que tuvo muchos años dentro de la policía y la conoce muy bien, a usted lo pasan a retiro obligatorio cuando se inicia esta causa, que ahora, dice el fiscal Gavier, fue una causa armada. Y la consulta es, ¿quién decide? ¿La policía o decide la política? O se lo pregunto de otra manera, ¿sigue existiendo el autogobierno policial en la policía de Córdoba? Por ley, no es una opinión, o sea, lo dice la ley.
el jefe de policía es una persona que es elegida por el Poder Ejecutivo. Y es más, no le dice que tiene que ser un comisario general en actividad, no le dice que tiene que cumplir tales y tales requisitos, sino el jefe de policía, por ejemplo, lo dice la ley, es nombrado por el Poder Ejecutivo. El subjefe sí, la ley habla de que tiene que ser un comisario general en actividad, y los directores generales, bueno, cumplir tantos años y obviamente al ser ascendidos van a lograr la jerarquía de general. Pero la ley en este momento no habla de otra forma. Y obviamente al ser una institución que depende del Poder Ejecutivo, que el jefe de policía es el Poder Ejecutivo, y bueno, el Poder Ejecutivo en este momento tiene en esta provincia tiene el deber de hacerlo y de hacer el ejercicio de lo que dice la ley en este momento. Yo proponía que haya compartido otra este cosa. rato con nosotros, Mayor González, licenciado González. Que tenga buen día y gracias. No, gracias a usted, don Clary. Es el comisario mayor retirado, González. Juan, Guille, Agus. Me gustaría que cerremos la mesa de café, sobre todo Guillermo y Agustina, que son para esta situación cordobeses comunes. ¿Qué sensación tienen cuando uno escucha que la policía de la provincia de Córdoba enfrenta en este momento esta situación que parecería que nadie está en condiciones de decir seleccionamos a los jefes policiales con pleno conocimiento de quién estamos seleccionando? Es una situación, Miguel, de mucha preocupación como ciudadanos. Primero porque coincido con tu comentario de esta mañana, se generaliza mucho, entonces no todos los policías para nada cometen delitos, y creo que este tipo de situaciones perjudican mucho a quienes están trabajando todos los días y trabajan bien, y trabajan con absoluta honestidad y con muchísima dedicación. Entonces me parece que es una mancha grave, me parece que es grave que el poder político no brinde respuestas, desde la continuidad del ministro hasta la muy poca explicación que se ha dado por parte de las autoridades, ni hablar por parte del gobernador, que no ha emitido juicio respecto a esto, y me parece que es muy importante su palabra como figura para brindar contención, sobre todo en este momento que es tan importante, y después que es necesario, como te decía el entrevistado de esta mañana también, arbitrar los medios para que podamos tener una buena policía, para que podamos tener control sobre quienes ingresan. Es insólito que no se pueda controlar a quienes ingresan a trabajar a la policía, que no podamos controlar desde su conducta hasta el patrimonio que tienen apenas ingresan y el que tienen después de muchos años, y que no le podamos pedir explicaciones y justificación de cómo hicieron el dinero que tienen o cómo hicieron para vivir donde viven. Porque el ministro te decía esta mañana, Manuel Calvo te decía esta mañana, una gran verdad que es título a esta hora en cadena3.com. El que delinque debe estar afuera. Una indiscutida verdad. Pero termina siendo media verdad cuando en la mesa de café tratamos de que se responda, y no hay respuesta, ¿por qué el que delinquió entró? Esa es la otra pregunta que hay que develar. Yo creo que ahí está la clave, Guille, Agus, porque estamos hablando de lo más sensible, Juan, lo más sensible hoy en cualquier encuesta para los cordobeses es la seguridad. Y tenemos en esto una relación con la policía, bueno, no hace falta discutirlo, todos queremos tener policía cerca para que nos defienda, nos proteja, nos dé seguridad. Pero cuando se pudre por la cabeza, no hay más remedio. Hoy me decía el ministro Calvo, es un organismo vertical, pero claro, verticalísimo, tan vertical que al jefe de policía lo designa el poder político. ¿Cómo llegan a designar gente que no podría pasar un concurso esencial para probar qué tiene, qué deja de tener y cómo lo hizo? El ejemplo que no le gustó al ministro de la selección, si tu arquero, si seleccionas un arquero que está vendido al equipo rival, te van a hacer 10 goles. Pero el que lo seleccionó fuiste vos. Si un subjefe de policía es ascendido, Juan, ¿cuándo fue colocado de subjefe el comisario Mercado? Mercado fue en diciembre de 2023, cuando asumió este gobierno.
¿Y de cuándo son las denuncias contra el mercado? 2016 ya tenía en su poder las denuncias de la Fiscalía General y el Tribunal de Conducta Policial. O sea, era cuestión de tocar Lo que no está diciendo que sea cierta la denuncia. No, pero además tardan tanto todos los sistemas, claro, Miguel, en funcionar y en dar respuesta que digamos, se apela a esa duda para decir, bueno, como no había una respuesta por parte de la justicia, lo ponemos lo mismo. El resultado es el que tenemos en este momento, una sensación en la que ¿quién va a asumir la responsabilidad de las elecciones? Yo elegí a este jefe, yo elegí a este subjefe, porque de eso dependerá de aquí en más si se recupera, si se restablece o no esa credibilidad esencial que necesitamos tener en nuestra policía. Gracias, Miguel, por la mesa de café. Hasta mañana. La mesa de un café